nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El retiro del Viernes Santo es siempre una invitación a que en un ambiente de silencio, de recogimiento, podamos repasar con más calma algunos de los episodios de la Pasión, podamos contemplar con mayor detención a Jesús. Anoche celebrábamos la misa, la Cena del Señor, y luego en la hora santa decíamos que queríamos de alguna manera acompañar místicamente a Jesús en su agonía en el huerto de Getsemaní. Y lo dejamos en Getsemaní. Hoy, Viernes Santo, en la liturgia de la Pasión, vamos a rememorar su muerte en cruz. Y en esta mañana te invito a que podamos repasar, meditar, contemplar esas horas entre Getsemaní y la cruz, que en fondo es el prendimiento de Jesús y el proceso que lo lleva a la condena, el proceso primero ante las autoridades judías y luego ante Pilato. En esta primera meditación veamos la primera parte del proceso ante las autoridades judías. En primer lugar, el prendimiento, el arresto de Jesús. Te recordarán lo que nos dice el Evangelio, terminada la oración en Getsemaní, esa oración en que el Señor, en la angustia ante todo lo que se le venía encima, por 3 veces se abandonó en las manos del Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando se levanta con los apóstoles, llega por otra parte, llegan los soldados del templo con Judas el traidor. Judas les había dado esta consigna a los soldados: a quien yo bese, ese es Jesús. Llega Judas, ¿y qué le dice Jesús? Le dice: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Podemos imaginar esas palabras de Jesús? Una mezcla, podríamos decir, de tristeza, de dolor, pero a la vez son una última llamada a Judas, una última llamada tratando de tocar alguna fibra del corazón de este hombre. Lo llama amigo, amigo. Bueno, había sido su amigo, efectivamente, había compartido con él 3 años. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Podríamos decir que estas palabras de Jesús fueron el último intento de la misericordia divina para tocar el corazón de Judas. Pero Judas no supo acoger, se cerró. Su corazón estaba totalmente cerrado a la misericordia de Dios. Esta tarde, cuando vengamos a adorar la cruz, vamos a besar la cruz. Que ese gesto sea verdaderamente un gesto de amor, de fidelidad, y Dios nos libre que sea como el beso de Judas. Dios nos libre de traicionarle. Jesús sale al encuentro de sus enemigos sin colocar resistencia. No intenta escapar. Antes de esto, el Evangelio nos decía en algún momento que Jesús se apartaba, evitaba porque sabía que lo estaban acechando, pero ahora ya había llegado su hora. Ya no se esconde. Incluso él mismo sale al encuentro a los soldados y les pregunta: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? Soy yo, le va a responder. Incluso Pedro, que en un momento trata de defenderse, tomar una espada, Jesús lo va a reprochar. En otras palabras, el Señor no escapó de la cruz. No escapó de la cruz. Sabía que llegaba su hora, a esa hora había venido a este mundo. Él entregó su vida voluntariamente. Él lo dijo a mí: nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Ahí podemos tener también una enseñanza para nosotros.
Hay momentos en la vida en que, queramos o no, la cruz sale a nuestro encuentro. Y a veces pretendemos huir de la cruz cuando es imposible huir de ella. O incluso nos rebelamos contra la cruz. Cuando veamos claro que la cruz sale al encuentro de nuestra vida, tenemos que nosotros, al igual que Jesús, salir libremente, voluntariamente al encuentro de la cruz. Bueno, a Jesús lo prendieron los soldados, lo ataron, lo condujeron donde los sumos sacerdotes. Podemos imaginar la escena. Muchos de ustedes habrán visto la película La Pasión de Cristo, donde está muy bien representada esta escena, ¿no? Como en esa noche oscura, iluminada por el resplandor de la luna, los soldados van con antorchas por las calles de Jerusalén, van tirando con las cuerdas a Jesús, tambaleando, en un momento se les cae. Bueno, ¿cómo no recordar aquella profecía de Isaías muchos siglos antes? Se ofreció a la muerte porque él mismo lo quiso, no abrió su boca, será llevado a la muerte como oveja al matadero. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Lo abandonaron. Fue una desbandada. Huyeron, cobardes. Uno diría, bueno, al menos si no podían defenderlo propiamente, al menos que lo hubieran acompañado, que hubieran tratado de estar cerca de él. Pero fue la cobardía, el abandono. Recién, ¿cuánto habría pasado en que se habían sentado a la mesa con Jesús? En que habían dicho todo, no te vamos a abandonar. Cuando escucharon que uno de ellos lo iba a traicionar, se escandalizaron, se entristecieron, pero ahora lo abandonan. San José María, comentando esta escena, dice, es una desbandada que dura 20 siglos. O sea, ¿cuántas almas favorecidas, quizás ha sido el caso de nosotros alguna vez, cuántas almas favorecidas por Jesús, llega el momento de la prueba y le abandonamos y nos rebelamos incluso? El momento de la prueba puede ser un dolor en la vida, un sufrimiento, a lo mejor un sacrificio que exige al seguir a Jesús. A veces seguir a Jesús exige algún sacrificio, exige dejar alguna cosa, cortar con algo. Bueno, ¿cuántas almas favorecidas por Jesús le abandonan llegado el momento de la prueba? Podemos preguntarnos acá también nosotros, a ver, y yo, ha habido momentos de prueba en mi vida, ¿no? De dolor. ¿Cuál ha sido mi actitud? ¿Me he mantenido cerca del Señor? ¿O he huido, me he rebelado? ¿Que por qué a mí, Señor? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Inmediatamente le echamos la culpa directamente a Dios. Bueno, la fidelidad, ¿no? La fidelidad. Bueno, llevan a Jesús entonces al palacio de los sumos sacerdotes, donde Caifás, Anás, y viene el juicio de Jesús. El juicio de Jesús en realidad fue una parodia, porque la sentencia ya estaba dictada. ¿Se acuerdan ustedes después de la resurrección de Lázaro? Dice el Evangelio de San Juan que las autoridades judías ahí decidieron darle muerte a Jesús. Fue la total hipocresía, fue aparentar un juicio, una formalidad, cuando la sentencia estaba ya dictada. Yo lo he comentado en estos días, cómo impresiona la dureza de las autoridades judías, esa ceguera voluntaria. Porque, como ya me habrán escuchado, una cosa es
no ser capaces de ver, pero otra cosa es no querer ver. El gran pecado de las autoridades judías fue justamente esto, el no querer ver, esa cerrazón voluntaria del corazón. Jesús dijo alguna vez, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, ese fue el pecado de las autoridades judías. No quisieron ver, vieron resucitar a Lázaro. Fueron testigos que este hombre estuvo 4 días en la tumba, lo vieron levantarse, caminar y decretaron la muerte de Jesús. Es tremendo, pero el corazón humano puede llegar a tanta su malicia, su ceguera, de no querer ver. En el proceso ante las autoridades judías, si miramos a Jesús, bueno, destaca esa dignidad de Jesús y a la vez esa profunda humildad. Te recordarán, llevan testigos falsos, tratan de darle esta formalidad al juicio, le preguntan a Jesús, y Jesús, ¿qué hace? Se queda callado. Ante tanta hipocresía, no tenía ningún sentido hablar. No tenía ningún sentido hablar. Es interesante, Jesús fue llevado, un pequeño paréntesis, fue interrogado por 3 autoridades distintas. Las autoridades judías, Herodes y Pilato. Con el único que realmente entabló un diálogo fue con Pilato, porque si bien vamos a ver, Pilato, bueno, traicionó su conciencia, fue un cobarde, pero al menos no estaba totalmente cerrado a la verdad, a la luz. Pero en cambio, con Herodes, con las autoridades judías, no valía la pena hablar. Ante la hipocresía, no valía la pena hablar. Solamente en un momento Jesús le responde al sumo sacerdote, cuando en el nombre de Dios le dice, te conjuro por el Dios vivo que me digas si eres el Mesías. Ante la autoridad con que fue interpelado por el Dios vivo, Jesús responde y responde con la verdad. Dice, yo soy, y os declaro que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Ahí declara plenamente su identidad. Yo soy el Mesías. Me verán un día no abatido, no humillado como ahora, sino glorioso vendré como juez. Esta afirmación de la verdad le valió la condena a Jesús. En realidad la condena ya estaba dada, pero fue el pretexto para que lo pudieran condenar. Podemos acá imaginar el dolor del corazón de Jesús, porque Jesús pertenecía al pueblo de Israel, eran las autoridades de su pueblo, ese pueblo que había sido el pueblo elegido, al que Dios había enviado los profetas, el pueblo destinatario de las promesas hechas a Abraham. Se cumple lo del Evangelio de San Juan. Vino los suyos y los suyos no le recibieron. Pocos días antes, Jesús, contemplando la ciudad de Jerusalén, había llorado, ¿no? ¿Cuántas veces quise reunirte y tú no has sabido acoger la visita de Dios? El dolor del corazón de Jesús ante la cerrazón de su pueblo. Vino los suyos y los suyos no le recibieron. Bueno, y también esta escena es una advertencia también para todas las generaciones cristianas, ¿no? Nosotros que nos decimos su pueblo, también podemos rechazarle. Uno ve una sociedad que hasta hace poco
era más cristiana, uno vivía una verdadera apostasía silenciosa en tantos ambientes de nuestra sociedad. Bueno, Jesús fue condenado y en esa noche, en el palacio del sumo sacerdote, fue una noche horrible para Jesús. Los soldados se dedicaron a insultarlo, a burlarse de él, nos dice el Evangelio de San Mateo. Entonces se pusieron a escupirle en la cara, a bofetearle, a golpearle, diciendo: adivinanos, Cristo, quién es el que te ha pegado. Fue una noche horrible. Comentando San Alfonso María Ligorio, escena, dice lo siguiente: oh Jesús mío, en aquella horrible noche, lejos de tomar descanso, fuiste el juguete de aquella impía y malvada soldatesca. ¿Cómo podrán todavía ser los hombres soberbios al ver a un Dios tan humillado? ¿Cómo podrán rehusar entregar su corazón al Redentor que tanto ha padecido por nosotros? ¿Será posible creer y meditar los dolores y las ignominias que padeció Jesucristo por nuestro amor y vivir después sin sentir abrazado el corazón en el amor de un Dios tan bueno y tan amante? Que es cierto, ¿no es cierto? Acá dice, no. ¿Cómo podrán todavía ser los hombres soberbios al ver a un Dios tan humillado? Yo creo que todos experimentamos el orgullo, la soberbia, que es como esa mala hierba que está siempre aflorando en el corazón. San Francisco de Sales decía que incluso en un cadáver, 15 minutos después, todavía encontramos algo de soberbia, ¿no? O sea, una manera de decir que es una tendencia, un impulso que nos acompaña siempre. Y por lo mismo, bueno, tenemos que tenerla a raya, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el mejor? Yo creo la mejor medicina contra la soberbia. Yo creo que es meditar en la pasión de Cristo, en los dolores, humillaciones, ignominias que padeció Jesús en su dolorosa pasión. O sea, de alguna manera decirle al Señor: Señor, tú que por mí fuiste insultado, afrentado, burlado, escupido, tratado como el peor de los criminales, bueno, yo por amor a ti, tampoco es tanto, ¿no? Te ofrezco esta pequeña humillación, te ofrezco este pequeño puntillo de honor. Esta persona que me miró con mala cara, que fue un poco injusta, que, bueno, no es nada al lado de las afrentas y humillaciones que padeció Jesús en su dolorosa pasión. A veces somos hipersensibles. Basta una pequeña puntada de aguja y ya saltamos, ¿no? Por eso le digo, el mejor antídoto, la mejor medicina contra la soberbia es la meditación en las afrentas que Jesús padeció en su pasión. Y antes de terminar esta primera parte de la meditación, estamos todavía en la noche del Jueves Santo. Un último hecho que sucedió esta noche importante. ¿Cuál fue? La negación de Pedro. La negación de Pedro, ¿no? Pedro, a ver, dijimos recién que todos abandonaron a Jesús. Bueno, en realidad hay que matizar un poco esa afirmación, ¿no? Hay dos apóstoles que tuvieron algo, ¿no? Que es Juan y Pedro, que, claro, un poco escondidos, no es que hayan estado ahí, pero de lejos se quedaron ahí mirando a ver qué pasa, a dónde lo llevan, lograron entrar al patio del sumo sacerdote. En la última cena, cuando Jesús anunció
de que todos lo iban a abandonar, Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo daré mi vida por ti. ¿Era sincero cuando decía eso? Entonces sí, estoy seguro que era sincero, lo decía de corazón. Pedro era un hombre bueno, era un hombre generoso, ¿no? No es como Judas, que Judas tenía su corazón ya totalmente lejos del Señor. No, y de hecho, como les digo, algo valentía mostró. O sea, cuando llegan a prender a Jesús, tomó una espada, le cortó la oreja a uno de los guardias. Bueno, Jesús lo reprende, ¿no? Y de hecho, después ya medio escondida, pero va siguiendo a Jesús. Bueno, pero sabemos lo que pasó, ¿no? Conocemos la historia, cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, y seguramente o escuchó o vio, bueno, que en fondo ya Jesús estaba siendo condenado. Ahí le entró todo el temor, todo el miedo, bueno, y por 3 veces negó a Jesús. Y recuerden lo que dijo, ¿no? Dijo cosas muy fuertes. No lo conozco. O sea, no lo conozco. Incluso bajo juramento. No lo conozco. Bueno, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Yo creo que en el fondo el problema de Pedro, y que puede ser también el problema de muchos de nosotros, es que él presumía de sus propias fuerzas. Es decir, contaba más que en el auxilio de Dios, contaba en sí mismo. Comentando la negación de Pedro, sobre Ana Catalina Emmerich, en el libro La Pasión, que es un libro muy bonito que algunos de ustedes han leído, ella dice que si Pedro hubiera escuchado la palabra de Jesús, velen y oren para no caer en la tentación, no habría negado a Jesús. Pero en Getsemaní se quedó dormido. No fue capaz de velar con su maestro. No fue capaz de velar en oración. Bueno, yo creo que ahí todos nosotros, bueno, padecemos tentaciones en la vida. Todos nosotros podríamos negar a Jesús como Pedro si en el fondo si no confiamos en la gracia de Dios, si dejamos de velar y orar. La clave de la fidelidad es esta palabra de Jesús, no, velen y oren para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, no presumir de nuestras propias fuerzas. No, que yo me la puedo, no somos autosuficientes. Necesitamos la gracia de Dios. Somos frágiles, somos inconstantes. Y por eso tenemos que velar, es decir, la vigilancia, el estar siempre despiertos espiritualmente, orar, perseverar en la oración para no caer en la tentación. Velen y oren para no caer en la tentación. Podemos imaginar, bueno, el dolor del corazón de Jesús ante la traición de su apóstol. Bueno, y Pedro no era cualquiera, era aquel apóstol que Jesús había elegido como piedra de la iglesia que él iba a edificar, como fundamento. Nos dice el Evangelio que después de la tercera negación volvió a cantar el gallo y estaba la puerta, parece entreabierta, la puerta que comunicaba el patio con la sala donde estaba siendo juzgado Jesús, y Jesús le dirigió la mirada a Pedro. Vamos a pensar cómo habrá sido esa mirada de Jesús. Una mirada de tristeza, sin duda, pero a la vez de tristeza, pero a la vez de dulzura. Es decir, es una mirada que era también una llamada, que era también esa llamada a la misericordia divina.
Bueno, Pedro quedó totalmente deshecho por esa mirada. ¿Qué es lo que hizo? Lloró amargamente, dice el Evangelio. O sea, quedó totalmente deshecho, desarmado por la mirada de Jesús. Lloró amargamente. Nunca va a olvidar esa mirada. Esa mirada de Jesús lo desarmó totalmente de su presunción, de su soberbia. Pero se dejó mirar por Jesús. No rehuyó la mirada de Jesús. A diferencia de Judas, que no se dejó mirar por Jesús. A veces Dios permite en nuestra vida, puede permitir una humillación grande, una caída fea, no sé, bueno, justamente para desarmarnos de nuestra presunción, de nuestra soberbia. Bueno, Pedro, fue lo que le sucedió a Pedro, ¿no? Pedro quedó totalmente desarmado por esa mirada de Jesús, pero se dejó mirar por Jesús y, bueno, y desarmado desde lo más profundo de esa conciencia, su miseria, es como volvió a levantarse. Y sabemos que Jesús, pocos días después, lo va a confirmar en su misión. Le va a preguntar 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes. Y Jesús le dice, lo confirma en su misión, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces yo creo que ahí está algo también muy bonito, muy importante para nosotros, ¿no? Bueno, primero lo que le decía recién, velar y orar para no caer en la tentación. El que, decía Santa Teresa de Jesús, el que no hace oración no necesita demonio que lo tiente. O sea, en el fondo va a estar tan débil que va a caer sí o sí. Entonces, velar y orar para no caer en la tentación. Bueno, y luego, si hemos tenido la desgracia de caer en la vida, alguna humillación, algún dolor, alguna cosa, bueno, no rehuir la mirada de Jesús, dejarnos traspasar por esa mirada. Solo en esa mirada misericordiosa de Dios, que no oculta la tristeza, que no oculta el dolor, ¿no? Por la ofensa. No es que a Jesús no le importe la ofensa, le duele, le hiere en lo más profundo de su corazón. Pero esa ofensa está traspasada, superada por la misericordia. Bueno, solo en esa mirada misericordiosa es que podemos encontrar esperanza. Por eso, nunca perder la esperanza, ¿no? Dejémonos mirar por Jesús y habrá esperanza en nuestra vida. Habrá la posibilidad de un nuevo comienzo. Con Jesús, si estamos abiertos, si no nos cerramos a la luz, si no huimos de su mirada, siempre se puede comenzar de nuevo. Siempre hay esperanza. Vamos hasta acá la primera parte, la reflexión. Vamos a la segunda parte, ya será la mañana del Viernes Santo. Y ahora vamos a tener, como siempre, un rato de silencio personal. ¿Qué significa? En fondo, un rato para que cada uno, en base a lo que hemos escuchado, aquello que nos ha llegado más, podamos reflexionar, mirarnos a nosotros mismos, mirar a Jesús, conversar con Él, hacer oración, ¿no? Un espacio de silencio significa, bueno, silencio, apagar celular, a solas, puede ser aquí mismo en la iglesia, puede ser en el patio, acá si quieren salir, pero como les digo así, en silencio, a solas, sin celular. Quizás recordando los 3 puntos principales, bueno,
En la escena del prendimiento de Jesús, cuando, bueno, no, cuando llegue el momento de la prueba, ser fieles, no abandonar al Señor. Segundo, el juicio entre Caifás y los sumos sacerdotes, la humildad del Hijo de Dios, contemplar las humillaciones de Jesús, antídoto contra nuestra soberbia. Bueno, y el punto de la negación de Pedro, velar y orar, dejarnos mirar con la mirada misericordiosa de Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, en la primera meditación vimos el proceso judío de Jesús. Pasó la noche en el calabozo, en el palacio del sumo sacerdote, padeciendo todas las afrentas que meditábamos. Muy de madrugada se reúne nuevamente el Sanedrín, los sumos sacerdotes, para ratificar la condena de Jesús, y ahí lo conducen donde Pilato. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían poder para ejecutar una sentencia. Ustedes saben que los romanos, digamos, tenían, Palestina, Israel, pertenecía al Imperio Romano. La autoridad política en realidad era la del procurador, Poncio Pilato, en nombre del emperador, y solamente el procurador podía ejecutar una sentencia a muerte. Pero la condena de Jesús fue por motivos religiosos, porque los judíos no aceptaron que fuera el Mesías, que se hiciera pasar por el Hijo de Dios, pero como tenía que ser confirmada la sentencia por Pilato, a donde Pilato van con otro cuento, por así decir. O sea, le van a decir, este hombre se quiere proclamar al rey de los judíos. Y por tanto, si es rey de los judíos, está amenazando el poder del emperador, el poder del César. O sea, la acusación política fue un pretexto para ir donde Pilato, pero no fue ese el motivo verdadero de la condena de Jesús. Entonces, veamos primero el diálogo de Jesús con Pilato. Como le decía recién, Jesús aceptó dialogar con Pilato porque, en el fondo, a diferencia de las autoridades judías, Pilato no tenía el corazón totalmente cerrado. Pero, bueno, vamos a ver, fue un cobarde, terminó traicionando su propia conciencia. En este diálogo con Pilato, Jesús, en primer lugar, proclama su realeza. Cuando le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Él contesta, sí, como tú dices, soy rey. Pero inmediatamente agrega, mi reino no es de este mundo. Ahora, bueno, poco después, vamos a verlo, ¿no? Los soldados van a trenzar una corona de espinas y la van a colocar en la cabeza de Jesús. O sea, Jesús se muestra como rey, pero un rey despojado de todo poder. Jesús es rey verdaderamente, pero su reino no es de este mundo. ¿En qué sentido es rey Jesús? Jesús, en primer lugar, es rey de amor, rey de amor. O sea, Él se nos presenta totalmente inerme, desvalido del poder de este mundo, porque quiere ser servido por amor. Pero también en el diálogo con Pilato emerge un aspecto más de su reinado, porque Jesús, inmediatamente después de proclamar, sí, soy rey, agrega lo siguiente,
Yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Es decir, para pertenecer al reino de Cristo hay también, no basta con amarle, hay que aceptar la verdad. La verdad de Jesús, la verdad que Él viene a proclamar. Él vino a dar testimonio de la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, esa verdad fundamental. La verdad sobre la vida, sobre la muerte, la verdad sobre Dios, la verdad sobre quiénes somos nosotros, la verdad sobre nuestro destino último, la verdad sobre el bien, la verdad sobre el mal. Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Y de hecho él dijo también, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esto es un punto importante a comprender en el reinado de Cristo. Cristo es rey de amor y de verdad. Entonces, no podemos separar las dos cosas, el amor y la verdad. Cuando separamos las dos cosas, desvirtuamos o el amor o la verdad. El Papa Benedicto XVI, una vez explicando esto, decía que si separamos el amor de la verdad, caemos en un mero sentimentalismo. Es decir, la palabra amor pasa a ser un envoltorio vacío que admite cualquier cosa. El amor y la verdad. Entonces, si queremos ser discípulos de Jesús, súbditos de su reinado, no solo tenemos que amarle, sino que tenemos que acoger toda su verdad, acoger íntegramente su verdad, que su verdad sea la verdad fundamental de nuestra vida. Cuando Jesús le dice esto a Pilato, ¿cuál fue la respuesta de Pilato? ¿Qué es la verdad? Y ahí concluyó el diálogo, al menos esta parte del diálogo, porque dicho esto, se volvió donde los judíos para decirle, bueno, yo no encuentro culpa en este hombre. Pero en el fondo, la respuesta de Pilato yo creo que es muy significativa de la actitud de mucha gente hoy día. ¿Qué es la verdad? O sea, en el fondo, una actitud un poco escéptica, como que la verdad no existiera, como que todo fuera relativo. Hoy día prima el subjetivismo, el relativismo, verlo todo bajo un prisma relativo, quizás para el prisma de mi mirada subjetiva, pero Jesús se proclama como la verdad. Entonces, aceptar, si queremos ser súbditos de Cristo Rey, tenemos que aceptar toda su verdad. Ahora Pilato hizo varios intentos de salvar a Jesús. En eso hay que reconocérselo, ¿no? Porque desde un comienzo se dio cuenta que Jesús era inocente, que era un asunto religioso, y además que era imposible que Pilato no hubiera sabido antes de Jesús. Era la autoridad política en Palestina, por tanto tiene que haber hablado o escuchado hablar de Jesús antes. Probablemente era la primera vez que lo veía personalmente, pero ya le habían llegado informes, o sea, ya sabía quién era, y por tanto desde un comienzo tenía claro, acá lo están entregando por un asunto religioso, por envidia, y como, bueno, él era el representante del emperador, y los romanos era un pueblo que se destacaba por el sentido de la justicia, hizo algunos intentos de salvar a Jesús. ¿Cuáles fueron esos intentos? El primero lo va a enviar donde Herodes, porque cuando se dio cuenta que era Galileo, Herodes era una especie de, por así decir, de reyesuelo local, que los romanos le habían permitido una cierta autonomía en el territorio de Galilea, pero en el fondo no era que tuviera gran poder, pero Pilato dijo, bueno, ya para salir del paso, lo envío donde Herodes. Este Herodes no era
no era el mismo Herodes que mató de la matanza a los inocentes, no, este era el hijo, el que mandó matar a Juan Bautista, era un rey sensual, vivía con la mujer de su hermano, y cuando supo que, cuando le iban a Jesús, en el fondo le pidió a Jesús que hiciera uno de sus milagros, o sea, en el fondo quería espectáculo. Cuando quería ver, ya, hazme un milagro así para que nos entretengamos acá con la corte, ¿no? Pero, bueno, Jesús, como yo le dije ya recién, no le dirigió la palabra. Ante un hombre así, en fondo hipócrita, sensual, que no hay ninguna apertura a la verdad, no valía la pena hablarle. Jesús permaneció en silencio. San Alfonso María Ligorio, comentando este punto, dice: desventurada el alma a la cual el Señor le niega el habla de sus inspiraciones. O sea, puede llegar el momento en la vida de algunas personas en que Dios ya no le dirige, en el fondo no le dirija ninguna inspiración, porque en el fondo ya esa persona no hay por dónde entrar. Desventurada el alma a la cual el Señor le niegue el habla de sus inspiraciones. Bueno, Herodes, al ver de que no le hizo ningún milagro, lo devuelve donde Pilato. Y para burlarse de él, lo viste con un vestido gala para que se pasee por las calles de Jerusalén así como de una manera ridícula, ¿no? Entonces, ese fue el primer intento, donde Herodes. Bueno, vuelve Jesús donde Pilato y ¿qué es lo que intenta ahora Pilato? Bueno, dice, estaba la costumbre que para la fiesta de la Pascua, cada año se liberaba a un preso, y estaba preso por esos días, iba a ser condenado también a muerte, Barrabás. Barrabás era parece ser un bandido, un incitador, ¿no? Una especie de, podríamos decir con lenguaje así de hoy día, una especie de subversivo, terrorista, ¿no? Entonces Pilato, bueno, pensó ingenuamente de que entre Jesús y Barrabás, bueno, el pueblo iba a pedir la liberación de Jesús, y él esperaba eso. Pero, bueno, sabemos lo que sucedió, ¿no? El populacho, instigado por las autoridades, ¿no? Las autoridades judías habían convencido al pueblo de que este era un impostor, y el pueblo de alguna manera, claro, probablemente con la culpa de haberlo aclamado como rey pocos días antes y ahora resulta que era un impostor, bueno, eligió a Barrabás. Eligió a Barrabás. Nuevamente acá, San Alfonso María Ligorio, comentando esto, dice que cada vez que pecamos se nos da a escoger entre Jesús y Barrabás. Es decir, entre Jesús, o sea, lo que sea, una cuota de poder, un vil placer, una ganancia, un orgullo. ¿Y cuántas veces decimos, quiero Barrabás? Es decir, quiero este placer tonto, esta ganancia, esto, y no me importa perder a Dios. Entonces, el pueblo eligió a Barrabás, a un criminal, para condenar a Jesús. Pero Pilato no se dio por vencido y dio una cosa que a nosotros nos parece absurda, ¿no? El colmo, la injusticia, pero le dice a las autoridades judías, le dice: no he encontrado ningún delito en este hombre, así que lo castigaré y lo soltaré. ¿Qué significaba castigarlo? La flagelación.
La flagelación romana era un suplicio tremendo. Muchos morían en la flagelación. Ustedes vieron la película La Pasión de Cristo. Bueno, algunos en su momento la criticaron diciendo que había exagerado, pero no es ninguna exageración, era así. O sea, la flagelación romana eran unos látigos con unos garfios que llegaban a arrancar la carne viva del flagelado. O sea, a Jesús lo ataron a la columna y empezaron ahí a darle latigazos tras latigazos. O sea, fue solo, perdone la expresión, pero quedó un charco de sangre. Muchos morían en la flagelación. Claro, Pilato pensaba que con esto los judíos iban a quedar satisfechos. Pero miren ustedes la injusticia. Lo declara inocente, dice, no encuentro ningún delito en este hombre y lo manda a flagelar. O sea, es el colmo de la injusticia. Bueno, Jesús, como manso cordero, se dejó atar a la columna, látigo tras látigo, una sola llaga. Podemos pensar, quiso sufrir tan atroces tormentos para librarme a mí de los tormentos eternos. Consideremos el dolor de Jesús, pues sobre todo ese amor más grande con el cual padeció todo ese dolor. Porque en medio de todos esos azotes, de todos esos flagelos, Él ciertamente pensaba en cada uno de nosotros. Ciertamente estaba ofreciendo por cada uno de nosotros. Ciertamente pensaba en ti. Termina la flagelación y no terminan los tormentos. Los soldados le quitan el traje a Jesús, le colocan un manto púrpura para burlarse de él, trenzan una corona de espinas y se la colocan sobre la cabeza, le colocan una caña en su mano derecha para simular el cetro de un rey, y doblando la rodilla empezaron a burlarse de él. ¡Salve, rey de los judíos! Lo escupían, le golpeaban la cabeza con la caña. Bueno, nuevamente lo que decíamos recién en la primera meditación, ¿no? O sea, si eso no vence nuestra soberbia, estamos perdidos. O sea, si eso no rompe nuestro corazón, tendría que nuestro corazón ser más duro que la roca del Calvario. Creo que alguna vez les he contado, ¿han escuchado hablar ustedes de la Madre Maravillas? Es una santa española que fue como la Santa Teresa del siglo XX, la gran reformadora del Carmelo en España. Ella cuenta, antes de entrar de Carmelita, bueno, ella era una joven, una familia aristocrática en España, en Madrid, y siempre fue una joven buena, una niña buena, piadosa, pero un poco vanidosa, como muchas jóvenes de su edad, ¿no? Un poco vanidosa. Y un día, ante no sé qué pequeña humillación que experimentó, bueno, ella sintió ese como grito de la soberbia, el amor propio, de la vanidad en su corazón, y escuchó la voz de Jesús que le decía, y yo que fui tenido por loco. O sea, y yo que fui tenido por loco, y tú por esa nada. Bueno, ahí aprendió, ¿no? Y yo que fui tenido por loco. Entonces, nuevamente, ¿no? Yo lo que ya les dije, pero insisto, bueno, Santo Tomás de Aquino dice que el mejor libro para aprender todas las virtudes cristianas, no solamente la humildad, también la paciencia, la fortaleza, la caridad, el perdón,
el mejor libro para aprender todas las virtudes cristianas es la contemplación del crucifijo, la contemplación de la pasión de Cristo. ¿Qué sucedió después? Bueno, Pilato le lleva a Jesús, todo flagelado, ya coronado de espinas, con este manto púrpura. Y el último intento que hace Pilato presenta a Jesús ante las autoridades judías y les dice: he aquí el hombre, he aquí el hombre. Pensó, uno diría, ¿quién no se habría conmovido ante ese espectáculo? Pero el que tiene su corazón totalmente endurecido, como decía, podrá ver resucitar un muerto delante de sus ojos, podrán caerse las estrellas, pero si el corazón lo tiene totalmente endurecido, no se va a conmover. Y los judíos insistieron con más fuerza: quítalo, crucifícale, crucifícale. Y llega tanto la dureza e hipocresía de estos hombres que Pilato en algún momento, un poco para Pilato de fondo debe haber despreciado a estas autoridades, a estos sacerdotes judíos, ¿no? En un momento les dice así de manera burlesca: quieren crucificar a su rey, y ellos le responden: no tenemos más rey que el César. ¿Cómo sería la hipocresía? Porque los judíos de fondo odiaban al César, odiaban al emperador, pero responden: no tenemos más rey que el César. Bueno, he aquí al hombre, les dice Pilato, ¿no? O sea, Jesús, todo llagado, coronado de espinas, con una caña en sus manos, con un manto de púrpura. También en ese gesto Pilato de mostrar a Jesús, he aquí al hombre, podríamos ver también que en ese momento el Padre Eterno nos lo muestra a cada uno de nosotros y nos dice: vean aquí al hombre, este que ustedes ven acá, tan atormentado, vilipendiado, es mi Hijo muy amado, que tanto padeció por el amor de ustedes, por expiar sus pecados. Mírenle, denle gracias, ámenlo. 2 veces el Padre había señalado a Jesús. ¿Se acuerdan? En el momento del bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo. Bueno, podemos pensar, no parece así en el Evangelio, pero podemos pensar que es el mismo momento que Pilato nos muestra a los judíos y a la multitud, el Padre también nos lo muestra. Este es mi Hijo, ámenlo, sean agradecidos, está expiando tus pecados. Bueno, y finalmente sabemos lo que sucedió. Finalmente Pilato termina cediendo, traiciona su conciencia. Quizás lo que terminó de vencer a Pilato es cuando los judíos le dicen: si lo sueltas, no eres amigo del César. Bueno, Pilato sabía que era una hipocresía lo que le decían, pero tenía temor de que fueran efectivamente con el cuento del emperador, que lo acusaran ante el emperador. Y eso significaba el término de su carrera política, de su carrera militar. Y a pesar de que su esposa, te conoce la historia de la esposa de Pilato, ¿no? Se llamaba Claudia. Su esposa había tenido un sueño y le advirtió a su marido, a su esposo: no te metas con este hombre. Puedo imaginar todo lo que habrá pasado por la cabeza de Pilato, ¿no? Bueno, pero finalmente traiciona su conciencia. Realiza, bueno, el famoso gesto de lavarse las manos, pero se engaña Pilato.
Podrá lavarse las manos, pero no puede lavar su conciencia. Su conciencia quedó manchada para siempre. Y de hecho, cuenta la historia, eso no está en los evangelios, pero que no pasó mucho tiempo y Pilato fue destituido, perdió el favor del emperador y su carrera igual quedó truncada. Bueno, traicionó su conciencia. ¿Cuántas veces, en cosas grandes o pequeñas, los hombres traicionan su conciencia? Por el respeto humano. El respeto humano es uno de los grandes males, ¿no? ¿Qué es lo que es el respeto humano? El temor de quedar mal. ¿Qué van a decir? ¿El qué dirán? ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a reír de mí? ¿Van a decir, que eres, no sé, que eres un fanático, que eres beato, que eres, no sé, tantas cosas que pueden decir por ahí, ¿no? El respeto humano, el temor al que dirán. El único temor que tenemos que tener es el juicio de Dios. Ese juicio sí que lo tenemos que temer. El juicio de los hombres, bueno, es relativo. Hoy día podrán decir una cosa, ya ves, a Jesús el domingo lo aclamaban como rey, hosana, bendito el que viene en nombre de Dios, y ahora crucifícale, quítale, no tenemos más rey que el César. El único juicio que tenemos que temer verdaderamente es el juicio de Dios. Podemos pensar, los sumos sacerdotes, también Pilato, un día murieron y se encontraron cara a cara ante ese mismo Jesús a quien condenaron, pero no ya vestido como un rey de burlas, sino en la majestad del Rey eterno. Todos nos vamos a presentar un día ante el tribunal de Dios. Bien, entonces Pilato condenó a Jesús. Bueno, lo que viene después lo vamos a ver en la tarde, en la liturgia de la Pasión y el Vía Crucis, ¿no? Ya esa vida dolorosa desde que Jesús es condenado hasta el Calvario y luego la sepultura. Entonces, nuevamente, vamos a tener esta media hora para ese repaso personal, esa oración personal, silenciosa, a solas, de tú a tú con el Señor. Y podemos repasar un poco los puntos que hemos visto, ¿no? El diálogo de Jesús con Pilato, Jesús, rey de amor, pero también de verdad, aceptar la verdad de Jesús para ser sus súbditos. Y luego todos los intentos que hizo Pilato, donde Herodes, Jesús no le dirige la palabra, ante tanta hipocresía y sensualidad no valía la pena. Jesús o Barrabás, no habremos escogido muchas veces a Barrabás, la flagelación, contemplar a Jesús nuevamente todo llagado, todo humillado, y aquí el hombre, bueno, y la traición de la conciencia. Pidámosle al Señor poder vivir en nuestra vida siempre cara a Dios, con la mirada puesta en Jesús y en el juicio de Dios. Amén. Vamos a rezar. Los invito a que se unan a la oración que yo voy a hacer rezando el Salmo penitencial.
Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo que haré limpio, lávame que haré más blanco que la nieve. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén,
entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor.